Un oficial de policía y su esposa entraron en el refugio, con las manos vacías y el corazón apesadumbrado. No buscaban un perro. Buscaban algo que habían perdido. Entonces, en la última jaula, se sentaba un viejo pastor alemán. Silencioso, inmóvil, sin ladridos, sin mover la cola, solo una placa de bronce en su collar que decía: «Si me encontraste, alguien todavía cree que importo». Lo que sucedió después te romperá el corazón y lo volverá a armar. Esta no es solo una historia sobre un perro rescatado. Es una historia sobre un guardián que nunca dejó de proteger, incluso después de haber sido olvidado. Antes de comenzar, dime desde dónde nos estás viendo. Deja tu país en los comentarios. Y si crees que cada animal merece una segunda oportunidad, toca ese botón de suscripción. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves la lealtad, el dolor y la curación para siempre. Willow Hollow, Arizona, era el tipo de pueblo donde los inviernos no rugían. Marshall se había acercado a la ventana donde aún colgaba el dibujo del niño. Una de esas obras maestras infantiles donde figuras de palitos sonríen bajo un sol torcido. Se sentó allí en silencio como si lo estuviera estudiando. Cuando Claire entró con una taza de té, se giró para mirarla solo una vez, luego volvió su mirada al mundo, coloreado con crayones pegado al cristal. Claire se sorprendió diciendo en voz alta: «Solía llamarte Marshall, sabes, antes de que te conociéramos». Marshall no reaccionó, pero no tenía que hacerlo. Más tarde esa tarde, Jake regresó a casa antes de lo esperado. Todavía llevaba los jeans azules y la camiseta térmica oscura que usaba para los días libres. Su cabello despeinado por conducir con la ventana bajada. Colocó sus llaves en la bandeja junto a la puerta, luego caminó directamente hacia el perchero donde colgaba su funda. Viejo hábito. Ya no lo usaba a menudo, pero mantenía el arma cargada por si acaso. No porque temiera que alguien entrara. No realmente. Se arrastraban silenciosamente por la tierra, volviendo la hierba amarillenta quebradiza, y el aire lo suficientemente afilado como para cortar a través de la memoria. Se trataba más de la sensación de que el peligro o la pérdida, o lo que fuera que lo atormentaba ese año, aún podía volver a colarse por grietas invisibles. Jake se giró hacia el pasillo solo para detenerse en seco. Marshall estaba allí de pie con la espalda rígida, las orejas alertas. En su boca estaba la pistola enfundada. Sin morder, sin gruñir, solo sujetándola suavemente en sus mandíbulas como un mensaje. Jake se congeló. Marshall se acercó, se detuvo frente a la mesa de café, luego bajó la pistola al suelo con sorprendente delicadeza. Con un pequeño empujón de su nariz, la empujó debajo del borde de madera de la mesa fuera de su alcance. Luego retrocedió y miró hacia arriba. El mensaje era claro: Gonzo. Jake parpadeó. Realmente eres algo más. Era la primera vez que Jake le hablaba así, no como a un perro, sino como a alguien que entendía y tal vez lo hacía. Esa noche, el aire en la casa todavía estaba frío. Pero el silencio se sintió diferente, menos sofocante, más como descanso. Claire sacó la vieja sudadera con capucha de nuevo. Esta vez, no lloró cuando la tocó. El cielo en esa mañana de finales de diciembre colgaba abajo, incoloro e inmóvil. Simplemente la dobló cuidadosamente y la colocó en una caja etiquetada como guardar. Marshall lo observaba desde la distancia, en el umbral de la puerta. Jacobo se sentó al borde de la cama, con la mirada fija en sus manos vacías. Luego, con un movimiento lento y deliberado, abrió el cajón que tenía al lado y sacó la placa que no se había puesto en más de un año. No se la prendió, simplemente la sostuvo entre sus dedos. Marshall entró en la habitación y se sentó a sus pies, y Jacobo finalmente extendió la mano para posarla suavemente sobre la cabeza del viejo pastor alemán. El viento del desierto se había agudizado al caer la tarde. Soplaba a través de las estrechas calles de Sauce Hueco como un espíritu inquieto, levantando polvo a lo largo de las aceras y sacudiendo las contraventanas sueltas de las casas silenciosas. El pueblo todavía estaba sumido en esa calma posterior a las fiestas, donde los adornos permanecían mucho después de que la alegría se hubiera desvanecido, como fantasmas que aún no se habían dado cuenta de que ya no eran bienvenidos. Las farolas zumbaban en lo alto, su resplandor ámbar tenue y parpadeante. Un viento frágil hacía sonar las pancartas descoloridas que quedaban del desfile navideño del pueblo, y en la distancia,
Los árboles desnudos se alzaban como centinelas exhaustos al borde de las colinas. En algún lugar a la distancia, un coyote aulló, solitario y demasiado temprano para la hora. Jacobo Whitmore se subió el cuello de la chaqueta para protegerse del viento mientras caminaba por la acera a lo largo de la avenida Arce. Sus botas crujían sobre la grava dispersa, una mano metida en el bolsillo del abrigo, la otra sujetando suavemente el extremo de la correa de Marshall. El viejo pastor alemán caminaba a su lado, con la cabeza baja, las orejas relajadas, pero los ojos moviéndose constantemente. Habían pasado 3 semanas desde que lo habían traído a casa, y Jacobo todavía se sorprendía de lo natural que se había vuelto la rutina. Marshall no tiraba, no se quedaba atrás, no ladraba a los coches que pasaban. Simplemente caminaba, silencioso como la luz de la luna. Cada paso sincronizado con el ritmo de Jacobo. Jacobo no había planeado patrullar, no oficialmente. No había vuelto al servicio. No, pero desde que las pesadillas habían disminuido, desde que Marshall comenzó a dormir cerca de los pies de su cama, se encontró caminando de nuevo por la vieja ruta, no por obligación, sino por algo más, familiaridad, tal vez control. En la intersección de Olmo y Grant, Jacobo aminoró el paso. Jake Whitmore conducía en silencio, con las manos firmes en el volante mientras el coche patrulla pasaba por aceras medio vacías y escaparates cerrados. La esquina estaba tenuemente iluminada. La farola de arriba parpadeaba entre la vida y la muerte. La acera de enfrente desaparecía en la sombra. Marshall se detuvo a su lado, su cuerpo repentinamente inmóvil. Jacobo también lo sintió. Al otro lado de la calle, agachado detrás del buzón de una propiedad embargada, había una figura masculina, de unos 20 años, postura nerviosa, con la capucha puesta. Jacobo entrecerró los ojos y dio unos pasos más cerca. Punto. «Buenas noches», dijo manteniendo su voz neutral. El hombre levantó la vista. Sus pupilas eran puntos diminutos, su mandíbula apretada. Salió de la sombra con un movimiento brusco, revelando un rostro delgado y pálido cubierto de sudor frío, y una costra partida cerca de la boca. Una mano sostenía una navaja, larga y estrecha, que brillaba bajo la luz mortecina. El instinto de Jacobo gritó, pero su cuerpo permaneció inmóvil. El hombre dio un paso adelante. «No te muevas, solo tu billetera». Jacobo no se inmutó. No habló, pero sus músculos se tensaron. «Listo, punto para Marco». A los 36 años, Jake todavía tenía la constitución atlética de un hombre entrenado para el peligro. De hombros anchos con cabello castaño oscuro corto, que comenzaba a encanecerse en las sienes. Entonces, Marshall se movió. No con ruido, no con advertencia, solo un borrón de pelaje marrón y negro que se abalanzó hacia adelante. La correa se tensó en un instante. El pastor chocó con el brazo del hombre, los dientes mordiendo la muñeca que sostenía la navaja. El hombre gritó sorprendido, tropezando hacia atrás. El cuchillo cayó al suelo con un estrépito. Jacobo se movió rápido, inmovilizando al hombre con una rápida maniobra de derribo que no había usado en un año. El extraño se agitó una vez, luego se rindió, jadeando bajo el peso del músculo y la furia. Todo terminó en segundos. Jacobo cerró los grilletes alrededor de las muñecas del hombre y lo sentó contra la acera, respirando pesadamente. Marshall estaba cerca, sin jadear, sin triunfar, simplemente quieto, observando, esperando. Jacobo lo miró con incredulidad. «Has hecho esto antes, ¿verdad?», susurró. «Estabas entrenado». Sus ojos grises, antes rápidos para sonreír, ahora reflejaban algo más tranquilo, algo embotado por la pérdida. Marshall no reaccionó, pero sus ojos permanecieron agudos, enfocados. Jacobo se agachó y colocó una mano en su cuello justo detrás de las orejas. «Gracias», dijo. No era la primera vez que lo decía en su vida, pero era la primera vez que lo decía sin dudarlo. Una unidad de patrulla llegó 15 minutos después. El oficial Dylan Reyes, un joven policía hispano de unos 20 y tantos años con una sonrisa fácil y una placa que todavía brillaba como si la puliera a diario, salió del coche patrulla y arqueó una ceja.
No creía que estuvieras de vuelta en servicio, Whitmore. Jacobo se encogió de hombros. No lo estoy. Dylan echó un vistazo al sospechoso retenido. Y sin embargo, aquí estamos. Mientras cargaban al hombre en el asiento trasero, Dylan asintió hacia Marshall. ¿Ese es tu perro? Jacobo bajó la mirada. Sí, ese es Marshall. Parece que es más que una mascota. Jacobo asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el perro. Sí, lo es. Guardaba su placa en un cajón en estos días, no en su pecho. Mientras tanto, de vuelta en la calle Junípero, Claire estacionó su coche frente a una pequeña tienda de la esquina con toldos amarillos descoloridos y un cartel de pizarra en la puerta que decía: pasteles calientes y corazones sanadores. La campana sobre la puerta tintineó suavemente cuando entró. El olor la golpeó primero. Canela, mantequilla, azúcar y algo más cálido, más antiguo, un aroma que se aferraba a la memoria como cera derretida. No había puesto un pie en la panadería de Lee Janner desde el cumpleaños. La tienda no había cambiado. Azulejos de tablero de ajedrez en el suelo, estantes de madera con cúpulas de cristal agrietadas y un mural pintado a mano de un niño sonriente, sosteniendo un pastel de cerezas. En el mostrador estaba Janar Faulkner, de unos 60 años, cabello plateado recogido en un moño alto con un pañuelo rojo, ojos agudos detrás de unas gafas gruesas y una figura regordeta envuelta en un delantal que decía impulsado por la pastelería. Eleanor tenía una manera brusca y sensata, un hábito formado por 40 años de trabajar en hornos antes del amanecer y perder un hijo en la marina. Su voz era objetiva, pero sus acciones siempre eran amables. Conocía a Claire desde que era una adolescente. Bueno, dijo Eleanor, secándose las manos con un paño de cocina. O estás aquí por una tarta, o finalmente me estás perdonando por los bollos secos de limón de 2019. Claire sonrió genuinamente por primera vez ese día. Solo estaba pasando por aquí. Eleanor entrecerró los ojos. Desde el accidente que se llevó a su hijo, había estado de baja prolongada. Nadie simplemente pasa por el dolor, cariño. Siéntate. Arete. Mientras Lee Janner se movía detrás del mostrador, Claire miró hacia la foto. En la pared junto a la puerta, un tablero. A lo largo de los años, los clientes habían clavado allí viejas fotografías. Fiestas de cumpleaños, ferias comunitarias, mascotas perdidas y, en la esquina inferior derecha, una foto borrosa de una ambulancia, paramédicos, luces, gente reunida y, en primer plano, un pastor alemán de pie, perfectamente quieto junto a la puerta abierta de la ambulancia. Claire se acercó más. Lee Janner regresó con 2 tazas de té y siguió su mirada. Eso fue del accidente en la carretera 12, dijo. El año pasado, una niña fue atropellada por un conductor ebrio. Ese perro apareció de la nada. Se quedó a su lado hasta que la subieron. Nunca había visto nada igual. La voz de Claire se quebró. ¿Estás segura de que era él? Janner entrecerró los ojos. Se parecía mucho al que publicaste ayer. Los ojos, especialmente, como si estuviera escuchando algo que el resto de nosotros no podemos oír. Trauma emocional, decía el papeleo, como si el dolor pudiera medirse en memorandos. A su lado, en el asiento del pasajero, se sentaba Claire Whitmore, de 34 años, alta y esbelta, con piel pálida y delicados rasgos pecosos, que alguna vez irradiaron luz. Claire se quedó mirando la imagen durante un largo momento. Más tarde esa noche, cuando Jake regresó a casa, Claire ya lo estaba esperando en la sala de estar, con la foto de la panadería en la mano. Solo dijo una cosa: creo que estaba destinado a encontrarnos. El domingo por la mañana trajo una calma inusual a Willow Hollow Punter. El cielo era de un azul pálido, y se extendía como una vieja sábana sobre los tejados del pueblo, y el aire estaba lo suficientemente quieto como para transportar el aroma del enebro y la leña de las chimeneas. Jake estaba sentado en la pequeña mesa junto a la ventana de la cocina, la luz del sol derramándose sobre sus manos mientras hacía girar lentamente la placa de latón entre sus dedos. La había limpiado la noche anterior, eliminando la mugre y el tiempo hasta que el grabado quedó claro. Si me encontraste, alguien todavía cree que importo. Pero justo debajo de esa línea, casi oculto a lo largo del borde, había una dirección grabada débilmente. 144, Cedar Hollow. La golpeó suavemente contra la mesa. Claire,
De pie junto al fregadero con el pelo recogido detrás de una oreja y su café enfriándose a su lado, se inclinó. ¿Es una dirección? Parece que sí, dijo Jake. A las afueras del pueblo. ¿Quieres ir? Jake asintió. Su cabello rubio ceniza estaba recogido en un moño descuidado, y sus manos permanecían apretadas en su regazo, con los nudillos blancos e inmóviles. Creo que deberíamos. Marshall, que había estado descansando al pie de la mesa, levantó la cabeza. Sus orejas se crisparon al oír la palabra ir, pero no hubo entusiasmo en su reacción. Solo una atención tranquila, como si de alguna manera supiera que este viaje no tenía nada que ver con buscar o campos. Cedar Hollow ya no estaba marcado en la mayoría de los mapas. Solía ser un pequeño tramo de casas escondidas en las colinas al norte de Willow Hollow, donde los árboles crecían más densos y las cabañas eran más antiguas que la mayoría de los caminos. El viaje los llevó por curvas sinuosas pasando por buzones pintados a mano y vallas reparadas con tablas desiguales. Al borde de un camino de grava bordeado de pinos, lo encontraron. 144, Cedar Hollow. La casa era una cabaña de una sola planta construida con madera oscura y piedra, con hiedra enroscada alrededor de las barandillas del porche y humo que salía débilmente de la chimenea. Un letrero de madera tallada colgaba sobre la puerta, desgastado por décadas de sol y nieve. En el porche estaba sentado un hombre con una camisa de franela desgastada, las mangas arremangadas hasta los codos, leyendo un libro de bolsillo descolorido con páginas amarillentas. Cuando levantó la vista, su mirada era firme pero no desagradable. Raymond Clark tenía unos 60 años. Era alto y delgado, con una columna vertebral que había comenzado a encorvarse, pero no a romperse. Claire había sido maestra de preescolar, del tipo que cantaba a sus alumnos y metía notas hechas a mano en sus mochilas. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás pulcramente, y una pequeña cicatriz iba desde su ceja derecha hasta el borde de su pómulo. Una vieja lesión, tal vez de sus años en la fuerza. Sus ojos eran de un gris azulado ahumado, hundidos y penetrantes, y sus movimientos tenían la lenta precisión de alguien que había pasado toda una vida pensando antes de actuar. Jake dio un paso adelante. «Señor Clark, ¿Raymond?» Raymond se puso de pie, marcando su página con un recibo. «Ese soy yo». Jake hizo un gesto hacia Marshall, que estaba de pie en silencio detrás de ellos. «Creemos que este perro podría haber pertenecido a alguien relacionado con usted». La mirada de Raymond se desplazó y se congeló. Por un momento, los años parecieron desaparecer de su expresión. Dio un paso adelante lentamente. Marshall no se movió. Su cola no se movió, pero su postura cambió, más alerta, más consciente. Cuando Raymond los alcanzó, el viejo pastor dio un paso más cerca y miró al hombre, con los ojos fijos. Desde el accidente, había dejado de enseñar, dejado de cantar, dejado de creer que algo pudiera repararse. «Dios», susurró Raymond, con la voz ronca por el recuerdo. «Un Dios». Claire parpadeó. «¿Punti? ¿Juno?» «Así lo llamábamos», dijo Raymond, agachándose lentamente. Sus rodillas crujiendo, abreviatura de Júpiter. Emma eligió el nombre. Claire y Jake intercambiaron una mirada. Raymond se levantó e hizo un gesto hacia el porche. «Entren, les explicaré». Dentro de la cabaña olía madera de cedro, aceite de limón y algo más antiguo, como si el tiempo se hubiera plegado en las paredes. Los muebles eran sencillos. Un sofá remendado en las esquinas, una mecedora cerca de la chimenea y estanterías repletas de libros de bolsillo y viejos manuales de campo. Algunas fotos enmarcadas colgaban en la pared, instantáneas descoloridas de un Raymond más joven en uniforme, sonriendo junto a una niña en silla de ruedas con una melena de rizos rubios y una sonrisa desafiante. «Esa es Emma», dijo Raymond, notando la mirada de Claire. «Mi nieta». Se dejó caer pesadamente en la mecedora, con las rodillas rígidas. Emma tenía leucemia, diagnosticada a los 9 años. La lucha continuó hasta que tuvo 13, y nunca dejó de sonreír, incluso cuando le dolía. Raymond señaló a Marshall. «Ponte». Ninguno de los dos había hablado mucho durante el viaje. No necesitaban hacerlo. Ella rogó por un perro. Yo no quería. Sabía hacia dónde se dirigían las cosas.
pero el médico dijo que un perro de terapia podría ayudar. Así que moví algunos hilos en la comisaría y encontramos a Juno. Todavía no estaba retirado, solo entre unidades. Pero incluso entonces, era algo más. Claire se sentó suavemente en el borde del sofá. La protegía. Más que eso, Raymond dijo, le daba paz. Solía leerle todas las noches. Decía que escuchaba mejor que la gente. Jake miró a Marshall, que ahora yacía junto a la chimenea, con la cabeza apoyada sobre las patas cruzadas. No había hecho ni un sonido desde que llegaron. Sus ojos observaban a Raymond, no con cansancio, no. Raymond Rose entró en la habitación trasera con anhelo, pero con una vieja familiaridad que no albergaba amargura, y regresó sosteniendo una pequeña caja de hojalata envuelta en una cinta verde. Después de que ella se fue, dijo, con la voz más baja ahora, no pude obligarme a devolverlo al refugio. Tampoco podía quedármelo. Mis manos temblaban demasiado en ese entonces. Mi corazón peor. Las palabras se habían convertido en cosas resbaladizas entre ellos, siempre conduciendo de vuelta a un lugar, ese dormitorio vacío al final del pasillo. Así que lo dejé ir con una nota. Le entregó la caja a Claire. Dentro había un puñado de cartas escritas a mano en papel de cuaderno decorado con bolígrafo de colores. Claire leyó una en voz alta. Querido Juno, si algún día no estoy aquí, quiero que encuentres a alguien triste y le ayudes a no estarlo. No eres solo mi perro. Eres el héroe de alguien. Con amor, Emma. Claire presionó el papel contra su pecho, parpadeando rápidamente. Raymond miró hacia otro lado. Jake se quedó en silencio y cruzó la habitación hasta donde yacía. Se agachó, pasó una mano por el lomo del pastor y susurró. «No la perdiste, solo la llevaste adelante». Se fueron una hora después, con la caja de hojalata en el regazo de Claire. Raymond se quedó de pie en el porche, con una mano apoyada en la barandilla, con la mirada fija mientras se alejaban. Cuando el coche giró hacia un camino de grava que conducía al refugio de animales Cedar Pines, Claire finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Marshall miró hacia atrás solo una vez. El centro de bienestar comunitario en Willow Hollow se encontraba detrás de la antigua biblioteca del pueblo, escondido bajo un dosel de robles de ramas desnudas y rodeado de un estacionamiento agrietado donde aún se aferraban al pavimento descoloridos patrones de rayuela. El edificio en sí era una modesta estructura de ladrillo de 2 pisos con una rampa de madera en un lado y un gran ventanal al frente donde alguien había pintado un mural de flores silvestres y estrellas. En una fría mañana de martes, Claire entró con Marshall a su lado y Jake cerca detrás, ambos envueltos en abrigos y el optimismo cauteloso de que algo pequeño, cualquier cosa, podría traer curación a otra persona de la manera en que había comenzado a hacerlo para ellos. El vestíbulo olía levemente a crayones y limpiador con aroma a limón. Detrás del mostrador de recepción estaba Helen Griggs, una mujer de mediana edad con cabello castaño rojizo corto, gafas gruesas y una sonrisa que parecía practicada más por hábito que por alegría. Helen era conocida en la ciudad por su firmeza. Había trabajado en el centro durante casi 20 años, desde que perdió a su esposo en un accidente de construcción. Desde entonces, había encontrado consuelo en la estructura, en horarios laminados y carpetas etiquetadas. «Deben ser los Whitmore», dijo, mirando por encima de sus bifocales. «Este debe ser Marshall». Claire sonrió suavemente. «Sí, es un tipo tranquilo». Helen se inclinó hacia adelante, mirando al viejo pastor. «Eso es bueno», pican de una alabanza. «Eso es bueno en cuenta. Eso es actuaciones erróneas en Asia. No tenemos que llevarnos uno a casa». Jake miró de reojo. «Lo sé, no vinieron aquí a adoptar. Algunos de estos niños necesitan silencio más que ruido». Marshall no reaccionó. No movió la cola. No se inquietó. Simplemente se quedó de pie, con las orejas relajadas, la cola baja, la mirada atenta. Helen señaló el pasillo. «Estarán en la sala de lectura. Ahí es donde hacemos las sesiones de lectura a un oyente. A los niños no les gusta la presión. Los perros no juzgan los tartamudeos ni el silencio». Y que asintió. Parece el público adecuado para él. La sala de lectura era cálida y estaba suavemente iluminada con cojines de suelo esparcidos por una alfombra con forma de árbol gigante. Las estanterías bordeaban las paredes llenas de todo,
desde libros de imágenes hasta ficción de grado medio con portadas arrugadas. Claire tomó asiento en un banco bajo mientras Jake desenganchaba la correa de Marshall, dejándolo acomodarse donde quisiera. Marshall caminó lentamente hasta el centro de la alfombra y se acostó, con las patas delanteras extendidas, la cabeza levantada lo suficiente para escanear la habitación. En cuestión de minutos, la puerta se abrió y entraron 3 niños. Un niño con audífonos rojos brillantes y la cabeza agacha. Una niña con calcetines desiguales y una mirada nerviosa. Y detrás de ellos, Ava, una niña delgada de unos 8 años con cabello castaño largo y lacio y un cuello alto 2 tallas más grande. Vinieron porque no sabían qué más hacer. El refugio era un edificio bajo y achaparrado hecho de ladrillo decolorado por el sol, escondido detrás de una iglesia y un solar vacío lleno de plantas rodadoras. Se movía como si el aire resistiera sus pasos. Sus ojos se dirigieron hacia Marshall, pero no se detuvieron. Se sentó en el borde de la alfombra sin elegir un libro. Helen entró y le dio a Claire un asentimiento silencioso. Ava es nueva. Ansiedad severa. Apenas habla. Ha pasado por mucho más de lo que debería. Jake se sentó cerca de la parte de atrás observando a Marshall. Las orejas del perro se movieron una vez, pero no se movió. La sesión comenzó. Un niño leyó algunas páginas en voz alta, tropezando con las palabras y riéndose. Otro se rindió a la mitad y comenzó a hojear imágenes en su lugar. Ava permaneció en silencio todo el tiempo, abrazando sus rodillas. Entonces, cuando los otros niños estaban siendo conducidos por un voluntario, Ava se quedó atrás. Helen no interrumpió. Ella lo sabía mejor. Claire se arrodilló junto a la niña, hablando suavemente. El estacionamiento estaba casi vacío. Dentro, el olor a desinfectante se mezclaba con piel vieja y hormigón húmedo. ¿Te gustaría quedarte con Marshall un poco más? Ava asintió lentamente. Claire le entregó un libro de imágenes con las esquinas suaves por el uso. Ava lo tomó, dudó, luego se acercó a Marshall, quien todavía yacía en la misma posición, en silencio todavía esperando. Abrió el libro. Sus labios se movieron. No salió nada. Lo intentó de nuevo. Esta vez un susurro, una sola palabra, luego otra. Su voz tembló. Se quebró, pero creció lentamente como algo enterrado durante mucho tiempo empujando hacia la luz. Jake se inclinó hacia adelante. La voz de Ava se elevó lo suficiente como para formar oraciones. En la tercera página, no le estaba leyendo a Marshall, estaba leyendo con él. Marshall no se había movido en absoluto, excepto que su cabeza ahora descansaba ligeramente contra la rodilla de Ava. Ella sonrió una vez, solo una vez, pero iluminó toda la habitación. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando un brillo blanco plano sobre una fila de jaulas de tela metálica. Más tarde, mientras Ava era llevada a casa por su trabajadora social, Claire se secó los ojos en silencio. ¿Viste eso?, le susurró a Jake. Lo hice. Jake ahora llevaba un pequeño cuaderno negro en el bolsillo de su chaqueta, su antiguo registro de servicio reutilizado. Cuando llegaron a casa, se sentó a la mesa de la cocina y abrió la tapa. No había escrito en él desde antes del accidente. Las páginas aún conservaban el olor a tinta vieja y café derramado. Pasó a una página en blanco y escribió: 12 de enero. Hoy, una niña encontró su voz de nuevo. Se la dio a Marshall como un secreto, y él no lo rompió. Él solo lo sostuvo, y se lo devolvió a Ate. Ahora llevaba un pequeño cuaderno negro en el bolsillo de su chaqueta, su antiguo registro de servicio reutilizado. Cuando llegaron a casa, se sentó a la mesa de la cocina y abrió la tapa. No había escrito en él desde antes del accidente. Las páginas aún conservaban el olor a tinta vieja y café derramado. Una mujer salió de detrás de un mostrador, con un trapeador en la mano. Pasó a una página en blanco y escribió: 12 de enero. Hoy, una niña encontró su voz de nuevo. Se la dio a Marshall como un secreto, y él no lo rompió. Él solo lo sostuvo y se lo devolvió a Inés O'Connor. La dejó a salvo. Hizo una pausa, golpeó suavemente con su bolígrafo una vez y añadió otra línea.
Primera vez en un año que no me despierto de una pesadilla. Me desperté porque Marshall me empujó el brazo. Solo una vez, suavemente. Sabía que era hora de volver a respirar. Al otro lado de la habitación, Claire lo observaba atentamente. Marshall yacía debajo de la mesa, con los ojos cerrados, la cola moviéndose levemente en sueños. La tranquilidad había regresado a su hogar, pero esta vez se sentía viva. Todo comenzó con una fotografía. Solo una, sujeta a la pared del pasillo cerca de la escalera con una pequeña chincheta de latón. Era una foto que Claire había tomado en el centro comunitario. Una imagen tranquila y sobreexpuesta de Ava, sentada con las piernas cruzadas con un libro en su regazo. Tenía unos 50 años, estatura mediana con una constitución robusta, rizos color castaño, y una sudadera roja con las palabras descoloridas Cedar Pines High en el frente. Marshall se acurrucaba a sus pies. Había algo en la simetría de la escena, en la quietud. No exigía atención, pero se negaba a ser ignorada. Jake pasó junto a la foto camino a la cocina esa mañana, con el café en la mano, y se detuvo más de lo que esperaba. Más tarde ese día, añadió otra. Cada niño tenía un libro abierto, pero la mayoría simplemente observaban al perro, sus caritas suaves de asombro. Al final de la semana, las fotos se convirtieron en un patrón. Despejaron el espacio cerca de la escalera, justo encima del calentador del zócalo, y Jake repintó la pared de un suave gris pizarra. Claire trajo chinchetas, hilo y un montón de marcos de fotos que encontró en una tienda de segunda mano. Lo llamaron el muro de Marshall. El muro creció lentamente. Una foto era de un adolescente llamado Devon, capturado en medio de una risa mientras Marshall yacía a su lado en el centro juvenil. Su etiqueta con su nombre decía Sarah Fenley. «Buenos días», dijo, su tono enérgico pero no hostil. Devon había luchado una vez contra la drogadicción y había entrado y salido del tribunal de menores. Otra imagen mostraba a la señora Dolores Mayer, una bibliotecaria jubilada con cabello plateado como acero hilado y una voz como papel arrugado. Recientemente había perdido a su esposo de 53 años. Marshall había apoyado su cabeza en su regazo durante su primera reunión de apoyo por duelo. Ella había llorado por primera vez desde el funeral. Jake no narraba el muro. Simplemente dejaba que hablara en silencio. ¿De esta armonía te hablaba en silencio? Una noche, mientras el viento invernal arreciaba afuera y los árboles raspaban suaves advertencias contra los cristales de las ventanas, Claire se acurrucó en el sofá con una manta y un libro de poesía desgastado. Jake se sentó cerca, hojeando su cuaderno, las páginas ahora llenas de pequeñas y pulcras entradas, fechas, nombres, momentos. Marshall yacía debajo de la mesa como siempre, una presencia constante. Claire levantó la vista de su libro. ¿Ustedes están aquí para el recorrido del sábado o simplemente mirando? Claire ofreció una pequeña sonrisa tensa. ¿Alguna vez pensaste que un perro podría ser tan importante? Jake levantó la vista. ¿Importante? Ella asintió, manteniendo las cosas unidas incluso cuando parece que se están desmoronando. Él lo consideró. Tal vez no ate las piezas. Tal vez solo nos recuerde que vale la pena conservar las piezas. Se quedaron en silencio después de eso, pero el silencio ya no se sentía como ausencia. Esa misma semana, Claire regresó de la tienda de comestibles una noche mientras Jake todavía estaba en el centro comunitario. Eran cerca de las 7:00 p.m., y las luces de la calle acababan de encenderse afuera de su casa en Juniper Lane. Se detuvo en la entrada y sacó 2 bolsas de papel del asiento del pasajero. La luz del porche estaba encendida, proyectando un débil resplandor sobre el césped salpicado de escarcha. Cuando se acercaba a la puerta principal, una figura salió de detrás de un árbol. Claire se congeló. El hombre tenía unos 30 y tantos años, con la sudadera con capucha baja, las manos metidas en su abrigo, solo mirando. Sarah los estudió por un momento, luego asintió hacia las jaulas. Sostenía un portapapeles en una mano y una bolsa de papel marrón en la otra. «Entrega», dijo secamente. «Dirección equivocada, tal vez». «¿Usted es Claire?» Claire apretó su agarre en la bolsa de comestibles. «¿De quién es?» El hombre dio un paso adelante. No dijeron.
Antes de que pudiera responder, un gruñido bajo y resonante resonó desde el interior de la casa. Claire miró a través del estrecho panel de vidrio al lado de la puerta principal y vio a Marshall de pie en el centro del pasillo, con los pelos del lomo erizados, los dientes descubiertos pero controlados. Su cuerpo estaba tenso pero inmóvil, sus ojos fijos en el extraño con una precisión espeluznante. El hombre vaciló, dio un paso atrás. Entonces Marshall se abalanzó, no contra la puerta, sino hacia el cristal lo suficiente como para golpear con sus patas delanteras contra él, con un golpe seco que hizo temblar el marco. El gruñido se convirtió en un ladrido gutural completo. El hombre soltó el portapapeles, se dio la vuelta y echó a correr por los escalones del porche. Todos están limpios y al día con sus vacunas. No dejen que los ladridos los asusten. Claire, con la respiración contenida en la garganta, rápidamente abrió la puerta y entró, olvidándose de los comestibles. Marshall permaneció en la ventana, todavía observando, pero no persiguió. Cuando Jake regresó minutos después, Claire ya había llamado a la línea del sheriff y revisado las imágenes en la cámara de su porche delantero. El video lo mostraba todo. La reacción de Marshall, la retirada del hombre, la puerta nunca se abrió. Jake subió el video al sistema del departamento y a petición de Claire compartió una copia en la página de vigilancia. El video se volvió viral de la noche a la mañana. En 24 horas, los medios locales lo recogieron. Perro defiende a mujer de intruso en su hogar. El guardián de los ojos silenciosos. En una semana, la imagen de Marshall estaba en carteles en el centro comunitario y en una pancarta en el sitio web del refugio de animales. Al principio, Jake no estaba seguro de qué pensar de la atención. Pero cuanto más veía a Marshall permanecer sin cambios, impasible ante las cámaras o los aplausos, más se daba cuenta de que el perro no necesitaba reconocimiento. Simplemente necesitaba que se le permitiera seguir haciendo lo que mejor sabía hacer. Se trata más de nervios que de temperamento. Caminaron lentamente hacia el estrecho pasillo, flanqueados por jaulas llenas de ruido. Esa noche, después de que todo se hubiera calmado de nuevo, Jake añadió una foto más al muro de Marshall. Era un fotograma del video. Marshall en la ventana, con los dientes descubiertos, la luz atrapando la etiqueta de latón en su cuello. Debajo de ella, Claire escribió una sola palabra con tiza en el marco. Protector. La nieve había llegado a Willow Hollow con una gracia que parecía ensayada. Suave, deliberado y silencioso. A media mañana, los tejados lucían lisas coronas blancas y las ramas de arce fuera del centro comunitario brillaban como encaje bajo la luz del sol. Los niños arrastraban trineos por el parque, mientras los padres sujetaban termos y señalaban carámbanos con reverencia nostálgica. El festival anual de invierno era la forma que tenía el pueblo de darse las gracias a sí mismo. Este año, el escenario había cambiado ligeramente. Jake Whitmore estaba de pie bajo un toldo de lona en el borde de la plaza del pueblo, con las puntas de sus botas enterradas en nieve en polvo. Ladridos agudos, gemidos ansiosos, colas golpeando el metal. Llevaba su abrigo de vestir formal, azul marino oscuro con ribetes plateados, la insignia pulida tan brillante que atrapaba la luz cada vez que se movía. Claire estaba a su lado con un largo abrigo color crema que caía suavemente sobre sus curvas, sutiles ahora, apenas comenzando a notarse. Mantenía una mano enguantada apoyada contra su estómago. Marshall estaba sentado entre ellos, sin correa, sin restricciones, simplemente presente. La maestra de ceremonias era Marsha King, una maestra de drama jubilada de unos 70 años que usaba bufandas extra grandes como bandas de batalla y hablaba con una voz pensada para escenarios. No para micrófonos. Estaba de pie en la plataforma de madera con su aplomo característico, alta, con la espalda recta, con una cascada de rizos blancos sujetos bajo una boina de punto. Aunque no tenía hijos propios, Marsha había adoptado hace mucho tiempo al pueblo mismo, guiando sus espectáculos de talentos, monumentos conmemorativos y rituales cívicos como una general benevolente. Este año, dijo, su voz resonando a través del silencio de la nieve y la anticipación. Nuestro reconocimiento final no es para un perro de exhibición, ni para trucos, ni para obediencia, sino para la presencia. Dejó que la palabra se asentara. Hay un perro en este pueblo que no actúa. No entretiene. No busca atención. Los perros saltaban y giraban en círculos, desesperados por ser notados. Jake apenas los notó. Pero donde quiera que va,
La gente encuentra algo que no sabían que les faltaba. Marsha hizo un gesto hacia un lado del escenario. Jake Whitmore, ¿podrías unirte a nosotros? Jake dio un paso adelante, la nieve crujiendo bajo sus pies. Marshall se levantó con él, caminando a su lado como una sombra hecha carne. Y Marshall, añadió Marsha con una sonrisa, el perro que escucha. Los aplausos no fueron atronadores. Fueron suaves, respetuosos, como si el pueblo hubiera aprendido a reflejar al perro que había llegado a amar. Jake subió y se volvió para levantar a Marshall a la baja plataforma del escenario. El viejo pastor se movió lentamente, pero con una dignidad firme, como si las tablas debajo de él fueran terreno familiar. Marshall entregó a Jake una pequeña placa tallada en cedro y latón. Decía, Canino Civil del Año, por curar sin mandato, por presencia sin ruido, por recordarnos lo que la quietud puede hacer. Al final de la fila, los ladridos disminuyeron. Claire estaba a punto de sugerir dar la vuelta cuando Jake se detuvo. El momento pasó con el sonido de aplausos de guantes y el suave remolino de copos de nieve. Entonces, desde el fondo de la audiencia, un anciano dio un paso adelante, con el equilibrio cauteloso de alguien que vive con huesos frágiles. Llevaba un grueso abrigo de lana, con el cuello levantado, y una gorra plana calada sobre un cabello blanco y ralo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a los escalones del escenario. Claire lo reconoció inmediatamente. Walter Grady, un antiguo cartero que había entregado correo en su calle durante décadas, había sobrevivido a 2 esposas y a la mayoría de sus vecinos. El cáncer se había llevado a su hermano la primavera pasada, y el diagnóstico había llegado para él no mucho después. Marsha se hizo a un lado mientras Walter subía las escaleras con lenta determinación. Se detuvo frente a Marshall y se arrodilló con esfuerzo. «Nunca le dije a nadie», comenzó Walter, su voz áspera pero clara. Allí, en la jaula 16, se sentaba un pastor alemán. Era mayor, tal vez 8 o 9 años. Cuando el médico me dijo lo que venía, me senté en el salón social esa tarde, tratando de no desmoronarme. Este perro entró con los visitantes, puso su cabeza justo en mi zapato y no se movió, ni por 15 minutos. Ni un sonido. Walter tragó saliva con dificultad. Por primera vez en meses, no me sentí solo. Extendió una mano nudosa y acarició suavemente la cabeza de Marshall. «Gracias», dijo. No hubo vítores, ni discursos después de eso, solo el tipo de silencio que se sentía como oración. Claire se acercó cuando la fotógrafa levantó su cámara. Miriam Cole, una mujer menuda y enérgica de unos 30 años con cabello rizado negro y una cámara que había documentado todo, desde baby showers hasta incendios de graneros, se agachó para tomar la foto. Tenía un ojo agudo para el momento oportuno y la paciencia de una madre para el silencio. Claire apoyó su mano en su vientre y se inclinó ligeramente hacia Marshall. Fue entonces cuando sucedió. Marshall giró su cabeza y la colocó suavemente, deliberadamente, sobre el estómago de Claire. Su pelaje sable estaba rayado de plata a lo largo de la columna vertebral y el vientre. Miriam no lo pasó por alto. El obturador hizo clic una vez. La imagen, una vez impresa, mostraba a Claire de perfil suave, una mano sobre su vientre, la otra en la de Jake. La cabeza de Marshall presionada suavemente contra su abrigo, sus ojos medio cerrados, una imagen de lealtad y gentileza. Esa fotografía fue enmarcada y colgada en el vestíbulo del centro comunitario una semana después. Debajo, en elegante escritura, estaba escrito: protegiendo el pasado, dando la bienvenida al futuro. En casa esa noche, Jake pegó una copia de la misma foto a la pared de Marshall. No escribió nada debajo de ella. No necesitaba hacerlo. La primera calidez de la primavera llegó silenciosamente a Willow Hollow, llevada por el aroma de la tierra que se deshiela y el lento desentrañamiento de la escarcha de los bordes de las ventanas. El árbol de arce en el patio trasero de los Whitmore había comenzado a moverse, sus ramas susurrando con brotes recién nacidos, atrapando la luz dorada en sus puntas. El sol de la mañana se vertía suavemente a través de la ventana de la cocina, calentando el suelo de madera donde Marshall había hecho su lugar de la mañana, como siempre lo había hecho. Sus orejas estaban gastadas, una con una muesca en el borde, y una leve cicatriz corría a lo largo de su pata delantera izquierda. Jake estaba de pie junto al mostrador,
Con café en mano, su cuerpo envuelto en una rutina tranquila. Miró a la ventana, esperando oír el suave golpecito de las garras en el suelo, el familiar golpe sordo de Marshall acomodándose cerca de la puerta trasera. Pero solo había silencio. Frunció el ceño, entró en el pasillo y llamó: «Marshall». Ningún sonido. Jake se movió hacia la sala de estar, sus botas suaves contra la alfombra. Fue entonces cuando vio. Aquí yacía, bajo la amplia ventana donde el sol siempre aterrizaba primero. La cabeza de Marshall estaba ligeramente ladeada, una oreja hacia adelante, una pata cruzada sobre la otra. Desde la distancia, parecía que simplemente se había dormido una siesta. Jake se arrodilló lentamente, ya sabiendo la verdad. El cuerpo de Marshall aún estaba tibio. La luz del sol brillaba contra su pelaje, ahora descolorido en los bordes. Sus ojos cerrados como si lo hubieran atrapado a mitad de un parpadeo. No había tensión en sus extremidades, ni miedo ni dolor, solo quietud, la clase que susurraba paz. Un ojo era de un gris nublado, el otro de un ámbar profundo e inquebrantable. No ladraba, no se movía. Jake colocó una mano en su pecho e inclinó la cabeza. Al principio no lloró, simplemente respiró y dejó que el silencio los envolviera. Cuando Claire entró en la habitación, su mano instintivamente se movió hacia su estómago, ahora claramente redondo debajo de su vestido. Ella no habló. Se sentó junto a Jake y juntos apoyaron sus manos sobre el viejo pelaje del pastor. «Él esperó», susurró ella. Jake asintió. Lo sabía. Envolvieron a Marshall en la suave manta azul marino que una vez perteneció a su hijo. Los bordes estaban deshilachados. La tela descolorida, pero aún conservaba el aroma de algo dulce e inocente, como la seguridad perdida hace mucho tiempo pero nunca olvidada. Jake llevó a Marshall a través del patio, sus pasos lentos pero seguros. Claire lo siguió, con su brazo entrelazado con el de él. Simplemente se sentó en la esquina observándolos. Jake se agachó lentamente, sus rodillas crujiendo. «Hola», murmuró. Lo enterraron debajo del viejo arce, el mismo junto al que Marshall se había acostado todas las tardes, observando el viento moverse entre sus hojas como si estuviera protegiendo algo demasiado sagrado para decirlo en voz alta. Jake había tallado una pequeña lápida de piedra lisa y pálida. La misma etiqueta de latón que una vez colgó del collar de Marshall, ahora estaba presionada en el centro. Decía: «Si me encontraste, alguien todavía cree que importo. Y ahora, ellos también». El suelo estaba hablando, la tierra dispuesta. Claire colocó una sola piña encima del montículo, una que su hijo había recogido una vez en una caminata con Marshall. Jake colocó un palo. Nada grandioso, solo uno que Marshall había favorecido, y luego dio un paso atrás. El patio estaba tranquilo, pero no vacío. Una semana después, Jake visitó la escuela primaria. Llevaba su uniforme completo por primera vez en casi 2 años, la tela rígida, pero familiar. Sus botas resonaban contra el suelo de linóleo de Willow Hollow Elementary, pasando carteles sobre la bondad y la alfabetización, y un mural que mostraba un bosque de animales sosteniendo libros. Llevaba un sobre manila debajo de su brazo. Dentro de la oficina de la directora, se sentaba la señora. El perro inclinó ligeramente la cabeza. «Ese es uno extraño», gritó Sarah, trapeando cerca. Ruth Brenner, una mujer de unos 60 años con rizos cortos plateados, un cardigan adornado con bordados y gafas que colgaban de un cordón rojo alrededor de su cuello. Su escritorio estaba cubierto de archivos, 3 tazas de café y una fila de figuritas pintadas a mano de criaturas del bosque. La señora Brenner había sido directora durante más de 20 años. Había enseñado a Claire cuando era niña, y recordaba a Jake como el chico tranquilo que una vez detuvo una pelea sentándose entre los combatientes y negándose a moverse. Ella recibió a Jake con una amable sonrisa. Le indicó que se sentara y tomó el sobre. «¿Qué es esto?» Jake miró sus manos. «Es una colección de notas, entradas de diario sobre Marshall, lo que hizo, a quien ayudó». La señora Brenner abrió el sobre, escaneó la primera página. Su expresión se suavizó. Esto es hermoso. «No quiero que sea solo mío», dijo Jake. «Creo que los niños deberían leerlo».
Saber que la curación no siempre es ruidosa. A veces simplemente aparece, espera. Ella asintió. Sé exactamente qué hacer. Tranquilo. No camina de un lado a otro, no se queja. Ha estado aquí 2 meses. En un mes, se imprimieron y distribuyeron 20 pequeños folletos titulados El perro que escuchaba a las aulas como parte de un programa llamado Leer con Empatía. El libro presentaba viñetas cortas. Ava leyendo su primera oración completa, la historia del Señor. Grady en el escenario, la silenciosa protección de Marshall a Claire e incluso la transformación de Devon. Cada historia terminaba con una pregunta de reflexión. ¿Cómo podemos ser como Marshall hoy? Algunos niños dibujaron imágenes de perros con capas de superhéroe. Otros escribieron cartas dirigidas al guardián silencioso. Pero un día, una maestra de 2º grado encontró a un niño llamado Elliot sentado debajo del arce detrás de la escuela, justo al lado de una pequeña réplica de madera de la tumba de Marshall, construida por la clase de taller de madera. Elliot tenía 8 años. Era delgado y pequeño para su edad, con cabello rubio y desgreñado, y la costumbre de evitar el contacto visual. No hablaba mucho y a menudo elegía sentarse al borde de cada grupo, con los brazos alrededor de las rodillas. Ese día, sostenía una copia de El perro que escuchaba en su regazo. Ranger lo encontró junto al Elk River Bend. Sin chip, sin etiquetas. Lo único que tenía era esto. Cuando la maestra se acercó y le preguntó, ¿cuál es tu parte favorita?, Elliot levantó la vista lentamente. Su voz era suave, pero segura. Él no ladraba, dijo Elliot, pero escuchó todo lo que no sabía cómo decir. A veces un perro no solo encuentra un hogar, se convierte en el hilo silencioso que vuelve a coser los corazones. Marshall nunca fue ruidoso. No realizó trucos ni persiguió focos, pero en su silencio escuchó el dolor, mantuvo el espacio para el dolor y ofreció consuelo de la manera más humana. Les recordó a una pareja en duelo cómo respirar de nuevo. Estuvo al lado de los débiles, los solitarios, los olvidados, y al hacerlo nos recordó que la curación no siempre llega con ruido. A veces viene envuelta en pelaje con ojos cansados y patas firmes. En nuestras vidas ocupadas, a menudo perdemos los milagros silenciosos que suceden a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa si el próximo milagro no es ruidoso? Se acercó, con las llaves tintineando en su cinturón, y señaló a través de los barrotes el collar del perro. ¿Qué pasa si está esperando afuera de un refugio detrás de ojos cansados solo pidiendo una oportunidad? Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Deja un comentario diciéndonos desde dónde estás mirando. Nos encantaría escuchar tu corazón. Y no olvides suscribirte para obtener más historias como esta. Que Dios los bendiga a todos los que aún creen que incluso los más silenciosos entre nosotros pueden llevar la mayor luz. Jake se inclinó y lo vio. Una correa de cuero desgastada casi deshilachada en algunos lugares con una placa de bronce circular que colgaba del centro. Jake leyó las palabras en voz alta suavemente. Si me encontraste, alguien todavía cree que importo. Claire se congeló. Jake la miró. Sus ojos se encontraron por primera vez en semanas. El silencio entre ellos no estaba vacío esta vez. Estaba lleno. Sarah abrió la puerta. El perro se levantó con movimientos lentos y deliberados, y dio un paso adelante, no apresurado, sino con la dignidad de alguien que había esperado lo suficiente. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Jake. Sarah se encogió de hombros. Lo hemos estado llamando el viejo. ¿Quieres darle uno? Jake miró al perro. Marshall. Claire contuvo el aliento, pero no habló. Esa noche, la casa se sintió diferente. La casa en Juniper Lane era modesta. 3 dormitorios, pintura decolorada por el sol, un columpio que ya no se movía en el porche delantero. Dentro, cada habitación todavía. Susurró el nombre del niño. El pijama de dinosaurios doblado sobre el sofá. La hilera de estrellas dibujadas a mano sobre el cabecero de la cama. Su pequeña sudadera con capucha, azul marino con una cremallera amarilla, aún guardada en el cajón con el olor a vainilla y leche persistiendo en la tela. Claire no la había tocado en meses. Esa tarde, mientras Jake lavaba los platos en silencio, ella subió las escaleras y abrió el cajón, la suave tela cálida en sus manos. La abrazó con fuerza, indecisa entre llorar o sonreír. Cuando se giró, Marshall estaba tumbado debajo del cajón,
su respiración profunda y uniforme, como si vigilara un recuerdo demasiado precioso para ser pronunciado en voz alta. Se sentó a su lado en el suelo. Ninguno de los dos hizo un sonido, y de alguna manera ese silencio se sintió más como consuelo que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. El viento cambió en la segunda noche que Marshall estuvo en casa. Afuera, las ramas desnudas del arce del patio trasero temblaban en el aire quieto, proyectando sombras esqueléticas sobre la hierba helada. Dentro, la casa Whitmore en Juniper Lane permanecía en su mayoría silenciosa, salvo por el ocasional crujido de la madera vieja ajustándose al frío. Claire se sentó en el borde del sofá de la sala de estar, una manta envuelta alrededor de sus rodillas, sus dedos trazando distraídamente la costura de un álbum de fotos que permanecía sin abrir. El televisor murmuraba bajo de fondo, sintonizado en un canal del clima que no estaba viendo. Marshall yacía a unos pocos pies de ella, no en la alfombra, sino en el frío suelo de madera. Su cabeza descansaba entre sus patas. Su respiración profunda, pausada. Había elegido su lugar, no como una mascota reclamando territorio, sino como una presencia silenciosa vigilando un hogar en duelo. Jake no había dicho mucho desde la cena. Había dado su paseo habitual alrededor de la manzana antes de regresar a casa, luego desapareció en su habitación. El ritmo del silencio se había convertido en su normalidad, interrumpido solo por las cosas no dichas que ambos cargaban como equipaje invisible a través de cada habitación. En la tenue luz de la cocina, Jake estaba de pie frente al refrigerador abierto, un vaso de agua en la mano. El aire frío rozó su antebrazo, pero no se movió. Sus ojos no estaban en el contenido del refrigerador, sino en algún lugar más allá del interior blanco atrapado en un recuerdo. El sonido de los neumáticos, un grito. La forma en que el mundo se había inclinado sobre su eje ese día. Cerró la puerta. Arriba, la ventana del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, dejando entrar una franja de aire frío que atravesaba la habitación. Jake yacía de lado, con los ojos bien abiertos, mirando la foto enmarcada de su hijo en la mesita de noche. En ella, el niño llevaba esa ridícula sudadera con capucha de dragón, con la boca abierta en una risa tan plena que se sentía viva. El sueño llegaba a ratos ahora, y cuando lo hacía, llegaba roto. Esa noche, el sueño regresó. Vidrio, chirridos de neumáticos, un destello de amarillo. Y ahí corriendo, su propia voz haciendo eco, llamando a su hijo, sabiendo de alguna manera, ya sabiendo que no llegaría a tiempo. Se enderezó bruscamente en la cama, empapado en sudor, los pulmones arrastrando aire como alguien que se ahoga. Y allí, de pie a su lado, sin moverse, estaba Marshall. Los ojos del viejo pastor, uno nublado y otro agudo, se encontraron con los suyos en la oscuridad. Marshall no gimió ni empujó. Simplemente se quedó de pie como esperando, anclando el momento para que Jake no se alejara flotando en el pánico. Sus orejas se crisparon una vez, la única señal de que había notado el cambio en la respiración de Jake. Luego, lentamente, el perro retrocedió y se tumbó al pie de la cama, apoyando la cabeza sobre sus patas de nuevo, sin romper el contacto visual hasta que Jake finalmente exhaló. Esa fue la primera noche en meses que Jake no se levantó para comprobar si la puerta principal estaba cerrada 3 veces. A la mañana siguiente, Claire notó algo diferente.